Hola a todos de nuevo, les volvemos a dar la bienvenida desde España a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando y bienvenidos a otro webinar más de TechStage, un evento patrocinado por PMM CX y PMM Learning and Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Como muchos saben, estos encuentros TechStage son diseñados como una especie de mesa redonda en la que cada 2 semanas invitamos a diversos profesionales expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de 4 preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría, con el propósito de motivaros a vosotros, querido público, a ver diferentes puntos de vista y llevar vuestras ideas a la práctica, siempre con la idea de generar valor en vuestra organización. Sin embargo, hoy vamos a romper un poco con las reglas y vamos a realizar una edición especial donde nuestros ponentes, el doctor Luis Améndola y la doctora Tibaire de Paul, darán una charla coloquio sobre las buenas prácticas en relación a la excelencia operacional y excelencia operativa. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, quisiera comentaros algunas de las últimas novedades del grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para empezar, comentar en especial que ya tienen a su disposición la oferta formativa de nuestra escuela PMM Business School para 2023, donde encontrarán las nuevas fechas de los programas de MBA, posgrados y cursos online, además de las próximas novedades. También recordarles que ya se encuentran disponibles nuestros microlearnings y formaciones in company para su continua actualización de conocimientos. Por otro lado, les comunicamos con gran satisfacción que Forbes recomienda el diplomado de Change Management de nuestra otra empresa PMM CX, con una semana internacional desarrollada en Silicon Valley, tierra de la innovación, emprendimiento y cuna de las empresas tecnológicas más relevantes a nivel mundial, para todos aquellos interesados en vivir una gran experiencia internacional. Por lo tanto, les informo de que ya pueden visitar más detalles sobre la experiencia del propio plan académico, puesto que ya tenemos abierta la reserva de plazas e inscripción. Y bueno, los 4 pilares básicos que se desarrollan a lo largo de todos nuestros programas, como son la innovación, la sostenibilidad, el change management y la competitividad, también son los mismos objetivos que mueven a PMM a desarrollar su Business International Tour de 2022, 23 y 24, una gira en la que el principal propósito es el difundir ideas sobre estas cuestiones mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centros de innovación. Para el próximo año traemos novedades, como lo es la Masterclass de Efectividad Global del equipo con KPIs financieros. Informarles de que ya están disponibles las fechas para el 2023 que pueden revisar en nuestra web. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, pueden contactarnos directamente mediante un correo o WhatsApp. Además, comentarles que también se encuentra a su disposición toda la oferta académica de certificación y eventos de nuestra unidad de negocios PMM CX en la página de pmmcx.com. Y ahora sí, querido público, sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través de este mismo chat. Y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, buenos días, buenas tardes en España. Yo voy a proyectar un poquito acá. Compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en el sur de la Florida. Desde aquí estamos transmitiendo con el equipo que está en España. Okay. Bienvenido, yo soy el doctor Luis Améndola, CEO de PMM Innovation Group. Y es un placer estar con ustedes. Son muchos años. Vamos a hacer un recorrido por esas buenas prácticas que implementamos: gestión de activos, excelencia operacional, facility management, innovación y transformación digital en las organizaciones. Y vamos a abordar temas de
mucho interés para los años 23 y 24 y qué es lo que está pasando en la industria en la actualidad. Bueno, buenos días a todos. Luigi, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Saludarles. Bueno, mi nombre es Tibaria de Pool. Yo soy gerente y socia fundadora de PMM Innovation Group. Y bueno, como siempre, un gran gusto poder compartir con todos ustedes y que reserven ese espacio de la semana para poder compartir con nosotros lo que un poco queremos comentar, ¿no? Bueno, un mensaje muy especial. Estamos pronto a fin de año. Lo más importante es desearles que la pasen bien con sus familias. La salud es lo primero. Después que tengamos salud, todo es posible. Entonces, cuídense mucho. Es un mensaje que les doy. También les compartiremos un mensaje, nuestro mensaje de Navidad que saldrá en el día de hoy para todos ustedes. Espero que les gusten, donde les decimos qué deseamos de regalos para ustedes, y hecho con mucho cariño por todo nuestro equipo de diseño, marketing e innovación. Así que bueno, gracias por la invitación, Luis. Ok, gracias, Tibaire. Parte de innovar es cambiar tu punto de vista. Es importante cambiar de visión. Si haces las mismas cosas de la misma manera, si asistes a los mismos eventos en el que hablan sobre los mismos temas año tras año, no evoluciona. Esto en la Torre Seyford es el segundo edificio más alto de San Francisco. Y allí, mirando todo el valle, uno busca esa pasión, esa paciencia para tratar de buscar esos procesos de innovación que requiere la industria para poder transformar la economía, la sociedad y el medio ambiente. Los escenarios, precrisis versus crisis. Año 2002, 3, 4, 5, 6, hubieron bonanzas. Los directores de las compañías manejaban las compañías con mucha holgura. Gerente de operaciones, mantenimiento, ingeniería, podría ser cualquiera, porque los commodities estaban muy altos. Recuerdo que yo manejé la industria de oil and gas con un petróleo a 9.75 y lo producíamos a 3.75, buscando la eficiencia y la eficacia. ¿Qué pasó después del 2008? ¿Y cuál es las perspectivas que ha pasado durante todos estos años? Nosotros como empresa nacimos en el 2005, 2006, ¿okay? Ahí empezamos a gestar todos los cambios, y el General Manager de Excelencia Operacional después del 2008 es que hay que manejar las cosas con criterio de la escasez. Luego del 2008 vino la quiebre financiera, luego tuvimos bastante crisis a nivel global, luego vino toda esta crisis de salud en los años 2021, que todavía tiene una secuela, y es donde tenemos que ver qué perspectivas económicas y dónde habrá más inflación a nivel global. Si vemos los colores rosa, tenues, de 5 a 0.9, ¿okay? Son la inflación en muchos países. Hay inflación, y la inflación golpea mucho la economía, y a nivel global podemos ver cómo países como Argentina, que tienen un 72.4% de inflación, ¿okay? Países como Venezuela, ¿okay? Y otros países que tienen una inflación muy alta. Otros países tienen una inflación en el orden entre el 20 y el 40.9%, otro entre el 10 y el 19%. Estamos hablando el caso de Chile, por ejemplo, ¿okay? Hay otros países que tienen menos inflación, que están entre 5 y 5.9. Todo eso afecta la productividad, afecta la eficiencia y afecta también la economía, tanto la economía de las empresas como la economía de los hogares. Lo cual, si vemos el balance del Producto Interno Bruto de España, España va a tener este año un crecimiento
del 2.9 del Producto Interno Bruto. El año que viene va a haber una desaceleración, ¿ok?, de 1.9. ¿Okay? Hoy en día se está vendiendo menos productos. ¿Okay? Hoy en día se está vendiendo incluso menos vivienda en los mercados, ¿okay? Debido a la gran crisis que hay y ese bajón que va a haber en los mercados desde el punto de vista inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Okay? Eso va a golpear. También la cadena de suministro, también la falta de chip a nivel global desde el punto de vista, las tecnológicas están reduciendo sus plantillas y eso tenemos que verlo y ver el crecimiento que vamos a tener en 1.9. Cuando se va por encima de 2.5 empieza el crecimiento de las organizaciones. ¿Cuáles son las previsiones para América Latina? Y voy a mostrar las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Vean que México, okay, este año va a tener un crecimiento del 2.1% del PIB. Brasil también va a tener un 2.8%, Argentina 4%, Colombia en torno de 7.6%, Chile en torno de 2%, Venezuela, bueno, que es una incertidumbre, de 6.0%, y Centroamérica 4.7%. El año que viene va a haber un crecimiento mucho menor en todos estos países. Y si vemos cómo está México, Brasil, okay, Argentina, Colombia y Chile no va a crecer. Y bueno, Venezuela, que está allí, y Centroamérica. Si vemos los números también del Banco Mundial, ¿ok? Vemos el Banco Mundial, también ahí son muy parecidos los crecimientos a nivel global. Vemos en Colombia 2.1, vemos Ecuador con 3.0, vemos Chile con 0.5, ¿ok?, que preocupa mucho, y vemos otros países con el crecimiento. Esto nos lleva a que de simplemente a gastar más es a gastar mejor y hacer más por menos. Los ingenieros, técnicos, líderes, gerentes deberían de simplemente a gastar más, a gastar mejor. Y ahí es donde un general manager debe actuar con criterio de escasez, con criterio de escasez. Para ello, muy importante todo lo que es el marco de la excelencia operacional. Esa integración del asset management, del facility management con la excelencia operacional. Y ahí es donde podemos buscar ese proceso de mejora continua en la organización. Entonces, ¿qué es la excelencia operacional? Es muy importante, ¿ok? ¿Qué es la excelencia operacional? Y ahí es donde tenemos que tener claro ese concepto de excelencia operacional que aparece en muchas partes. Y debemos definir bien qué es la excelencia operacional y qué es la excelencia operativa. ¿Ok? La excelencia operacional se ha definido de muchas maneras. Todas las definiciones tienen en común que la excelencia operacional conduce a una alta calidad y productividad. Hombre-máquina, ¿ok? A la entrega puntual de bienes y servicios, competitivo a los clientes, gestión de activo físico, innovación, tecnología, externalización, competencias globales. Eso es el proceso de excelencia operacional. Ok, si preguntamos y hacemos las preguntas en muchas partes, ¿qué es la excelencia operacional? Vamos a tener 100 respuestas. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar qué es la excelencia operacional y qué es la excelencia operativa. Vean que la excelencia operacional se basa en 5 pilares muy importantes: la excelencia en los procesos, la excelencia en los negocios, la excelencia en las personas, la gestión empresarial verde y sostenible y la excelencia en los activos. Ese es el concepto de excelencia operacional. ¿Junto con qué? Con la excelencia operativa. La excelencia operativa, que son las herramientas, y se confunden mucho dentro de la organización. Esa es la diferencia que hay entre excelencia operativa y excelencia operacional. La excelencia operativa entra en la excelencia en la gestión de los activos, en la gestión de los activos. ¿Ok? Por eso es muy importante crecer desde el punto de vista de planificar, hacer, verificar y actuar. Y aquí me gustaría preguntarle a la doctora Tibaire, ¿qué opina ella con este mensaje antes de cavar para dónde vamos? Nos preguntamos eso. Muy bien. Bien. Sí, uno de los puntos principales que solemos comentar cuando estamos trabajando con nuestros clientes, con nuestros alumnos, etcétera, etcétera,
es que antes de ponernos a definir el camino, o sea, antes de ponernos a andar o cavar, que sería como cavar un camino o una zanja, ¿no? O una ruta, lo primero que tenemos que saber es para dónde vamos, ¿no? Y parece un poco trivial, ¿no? Y un poco así como extraño, oye, pero si yo hago el camino, se supone que sé para dónde vamos. Y a veces no es así. A veces definimos la implementación de estrategias, de herramientas, ¿vale? También de la formación. A veces nos ocurre mucho de que nos plantean empresas, oye, quiero formar a mi equipo. Y siempre les hacemos las preguntas, ¿cuál es el objetivo de esa formación? O nos dicen, quiero implementar nuestra herramienta, tenemos una herramienta que se llama Decision Tool para tomar decisiones en CAPES y OPES, y nos dicen, quiero implementar la herramienta, y siempre les preguntamos, pero ¿para qué quieres implementarla? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres ir allá? O, por ejemplo, cuando se quiere implementar excelencia operacional o se quiere implementar herramientas como el TPM, lo que siempre le preguntamos al cliente es, ¿para dónde quieres ir? ¿Qué es lo que tú vislumbras hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es el propósito de esto? Y fíjense que nos causa bastante, vamos a decir así como impresión, que muchas veces la respuesta no es tan fácil. Es decir, las personas saben, las empresas saben, quizás tienen una idea hacia dónde quieren ir, pero no está escrita en ninguna parte, quizás está un poco así como gaseosa. Hoy hablaba con un alumno que estoy muy contenta porque lo promovieron de puesto, y él me decía, Tibaire, yo quiero hacer un cambio en mi organización y no quiero que esto quede de forma gaseosa. Y esa expresión que se la he robado, me gustó mucho porque a veces ponemos, quiero implementar mejora continua y queda un poco gaseoso, ¿no? Es como, sí, un poco ahí como, sí, qué bueno, vamos a mejorar continuamente, pero ¿cómo aterrizamos eso? Y un poco esta frase va relacionada a ello, es decir, eh, ¿qué significa? ¿Qué significa o sea, o cómo se aterriza el beneficio que queremos alcanzar? Es decir, estamos aplicando una herramienta para crecer en EBITDA, para mejorar el margen, para mejorar el beneficio de los ingresos, y eso es importante traducirlo, aterrizar bien el beneficio y escribirlo. Fíjense que no podemos mantener o no podemos dejar que la idea de hacia dónde queremos ir, y esto es una recomendación que les hago ya que estamos a escasos 2 semanas de que se acabe este año, de que no dejemos las cosas en la idea, escribámoslo. Y fíjense que este año, creo que lo hemos comentado en alguna otra conferencia, hay un estudio que hizo Shell, ¿vale? Sobre por qué las empresas se mantenían o cuáles eran las claves de que las empresas se mantuvieran por lo menos 100 años, ¿ok? De vida, ¿no? Y una de las características de las empresas que traspasaban los 100 años de vida era el tema documental. Es decir, tenían procedimientos establecidos, tenían buenos procesos de trabajo, tenían una disciplina de escribir el plan de negocio y escribir los objetivos. Y fíjense que es súper interesante. Ese mismo estudio decía de que hay muchas empresas de que no completaban su potencial de vida, es decir, hay empresas que podían durar más de 10 años, más de 50 años, sin embargo, morían a los 10 años, a los 15 años, y era debido precisamente a este tema de para dónde vamos, pero aterrizado. Es decir, yo quiero ser excelente. ¿Y eso qué significa ser excelente? Tener unos estándares, significa que puedo demostrar que maximizo los ingresos de mi beneficio. ¿Qué significa esto? Y creo que esto es un buen punto, y me encantaría, y le agradezco a Luigi que lo haya colocado así en un fondo blanquito, porque sí quisiera que se quedaran con esta idea, ¿no? Antes de cavar, hay que establecer para dónde vamos, y no solamente a nivel de empresa, sino también a nivel de la parte personal. Esto es súper interesante, no me quiero poner aquí sentimentalona, pero sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y fíjense que esta imagen tiene conmigo, y a mí me encanta, y Luis se ríe porque me pone lo que a mí me gusta, ¿vale? Y esta imagen me encanta.
¿no? Y espero robarles a cada uno de ustedes una sonrisa. Y claro, esto tiene muchos años conmigo, yo creo que tiene más de 15 años esta imagen. Fue realizada en un congreso de ingeniería industrial, y era como un poco establecer cómo era la ingeniería industrial, ¿no? Un poco eso. Entonces, claro, aquí tenemos la cárcel, aquí tenemos el preso, que va un poco a ciegas, ¿no? Va acabando. Pero claro, fíjense lo que tenemos a la derecha, ¿no? No voy a decir aquí porque estamos en horario infantil, pero todos ustedes más o menos saben lo que es, ¿no? Aquí hay un baño, aquí hay una polla séptica y aquí ya saben lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que nos puede pasar esto, y quiero que tengan esta imagen. Si no sabemos para dónde vamos, podemos embarrarnos totalmente. Y esto nos pasa. Tengo casos, y Luigi lo recuerda, de una empresa en la que llegamos, ¿no? a trabajar, y ellos decían increíblemente, yo creo que nunca en la vida se había dado que aplicar una mejora nos ha puesto peor que cuando empezamos. Es decir, como no analizaron primero hacia dónde querían ir y si realmente esa herramienta era oportuna para implementarla, empeoraron su desempeño. Y no sé, Luis, si tú recuerdas que nuestro querido profesor de finanzas en nuestro máster de gestión de activos, en nuestro máster de innovación y excelencia operacional y el de Facility Manager, que por cierto, ya empezamos el de este año, pero el próximo año ya tenemos abiertas las inscripciones, dice algo muy válido y que puede servir para esto, y es, hay que analizar, y es una de las temas que se ven en nuestros MBA, es cuál es el periodo económico en el que se encuentra nuestra organización. Y hay un periodo económico que es de expansión, hay un periodo económico que es de estabilización, es decir, stay in business, hay un periodo económico que es mantener el status quo, y también hay periodos económicos donde hay que repensar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, antes de cavar, hay que saber dos cosas. Una, ¿en qué periodo económico se encuentra nuestra organización para establecer si lo que sabemos que debemos implementar estamos preparados en este momento para hacerlo? Y la segunda derivada es, ¿para dónde vamos? Es decir, hacer todo esto nos tiene que llevar a qué, y escribirlo, ¿ok? Eso es muy importante para que no nos pase lo que le pasa al pobre preso que va aquí. Ok, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para ver todas estas estrategias es dónde están las pérdidas. ¿Ok? Tenemos que preguntarnos cuando hablamos de antes de cavar para dónde vamos, tenemos que descubrir dónde están las pérdidas. ¿Qué me está impidiendo que yo no genere cash o genere valor a la organización? Otro punto, ¿cuánto estamos dejando de ganar? Todas las empresas ganan, bien o mal, ganan las empresas. Pero tenemos que preguntarnos cuánto estamos dejando de ganar. Otra pregunta, ¿dónde se puede captar valor? Ahí, ¿dónde se puede captar ese valor en la organización? ¿Ok? Yo pasé por toda la industria, he estudiado muchísimo. A veces me siento que estoy en una zona de confort, ¿ok? Porque lo he hecho con pasión, con paciencia, con perseverancia, con lucha. Y hay que salir de esa zona de confort, ¿ok? Entonces, otro punto, ¿qué tan sostenible son nuestras operaciones? ¿Okay? Eso tenemos que preguntarnos. Otro punto, ¿estamos maximizando el beneficio de los ingresos? Todas esas preguntas tenemos que hacernoslas desde el punto de vista de la excelencia operacional. Y ahí es donde, antes de cavar para dónde vamos, dónde están las ganancias de las empresas, eléctrica, generación, transmisión y distribución, empresas de manufactura, de pulpa y papel, empresas de minería, empresas de oil and gas, empresas de automoción. ¿Cuánto es ese costo de la manufactura y entrega de producto? ¿Dónde está esa planta oculta, esa instalación oculta que tenemos que nos está impidiendo que ganemos dinero? ¿Ok? ¿Dónde está esa planta oculta? Ahí es donde tenemos que ir, buscar esa planta oculta. Si hay pérdidas y ganancias, si hay problemas económicos,
¿ok? Si hay un problema de la variación del Producto Interno Bruto, del PIB, ¿ok? Si hay inflación, ¿hacia dónde voy a apuntar desde el punto de vista de crisis económica? ¿Ok? Crisis económica, los indicadores que acabo de mostrar. Si hay poca demanda, si hay pérdida de desempeño, si hay pérdida de confianza, tenemos que tener paciencia, pasión y perseverancia por las cosas. Entonces tenemos que buscar la planta oculta, esa planta oculta, esas paradas de plantas no planificadas, esas paradas de plantas extendidas, esa tasa de producción reducida, esa falla en el arranque, esa producción diferida y esa productividad. No me vengan con cuentos que solamente tirando gente para la calle está la solución de las compañías. Las compañías están en manos de todos nosotros, del equipo directivo y los que trabajan en la compañía. Si la gente que trabaja en la compañía no le pone pasión, no podemos enfrentar las crisis, la poca demanda, la pérdida de desempeño y la pérdida de confiabilidad. Entonces ahí es donde tenemos que luchar y donde estemos, pongámonos la camiseta donde trabajemos, ¿ok? Porque ahí tenemos que remar juntos, porque vienen problemas difíciles en los años siguientes. En mi libro, Operacionalizando la Estrategia, hace 11 años hablé que iba a haber una pandemia y la pandemia pasó. ¿Okay? No es que yo soy y juego las carticas, no, es que estudio la economía, ¿okay? Y veo hacia dónde va a ir todo, ¿okay? A lo mejor los intelectuales los complicamos todo, pero ahí es donde está el secreto, ¿okay? Ahí es donde está el secreto. Y ahí es donde también quiero preguntarle a la doctora Tibaire, hacer más con menos, hacer más con menos. Esa obesidad organizacional que conseguimos en las organizaciones, en los CEO, en los gerentes de operaciones, en los gerentes de mantenimiento, en los gerentes de ingeniería, esos mudos que están allí, esos que tienen los oídos tapados, ¿ok? Que están en una zona de confort, ¿ok? Realmente estamos desarrollando la cultura en nuestra organización. ¿Qué opinas tú, Tibaire, de esto en las consultorías que hacemos? ¿Ok? Que a veces nos conseguimos gente también un poco torpe, ¿ok? En las organizaciones. ¿Okay? Que busquemos eso. ¿Okay? ¿Qué opinas tú, Tibaire, por favor? Muy bien, Luigi. Bueno, un poco con el tema de obesidad organizacional y un poco lo que pueden ver en la imagen, lo que representa la imagen es que a veces hacemos muchas cosas pensando que estamos logrando el resultado esperado y en la gente, ¿no? Que si, por ejemplo, el salario emocional, ¿cierto? Que si formación, que si charlas, que si extramuro, reuniones con las personas. Y, y muchas veces ocurre que más que hacer tantas cosas quizás no nos está orientando al resultado esperado, ¿no? Entonces, es un momento como dicen por ahí, mirarnos el ombligo, ver si la cantidad de actividades y estrategias que estamos haciendo hoy realmente está generando cultura en nuestra organización. Es decir, queremos que nuestra empresa sea más proactiva, queremos que nuestro equipo de trabajo esté más orientado a optimizar los procesos que tenemos, a ser más digitales, o queremos para estar en el nuevo mercado, pues ser más innovadores. Entonces pensemos qué comportamientos realmente, antes de ponernos a hacer tantas actividades, qué comportamientos necesitamos instaurar en nuestra organización para que nuestro equipo de trabajo nos acompañe en esa estrategia y a partir de ahí empezar a definir acciones o estrategias. A veces ocurre de que yo recuerdo una anécdota, Luigi, en el que en una planta en la que estábamos trabajando, le hicimos una pregunta al gerente de la instalación. Le dijimos, ¿usted qué quiere? Recuerdo su mirada, abrió los ojos así como wow, como cuando uno es niño y te dicen, dime qué quieres de regalo de Navidad, y nos miró y nos dijo, yo quiero que mi personal tenga tiempo para hacer su trabajo. Y claro, me llamó mucho la atención y yo dije, a ver, no entiendo, por favor, me lo puedes explicar? Y decía, mira, Tibaire, más o menos nuestro 60-70% de nuestro tiempo se lo dedicamos a actividades que sí son muy buenas, muy motivadoras, pero no tengo yo tan claro si realmente está generando el valor esperado, pero sin embargo estamos distrayendo al equipo de trabajo del core del negocio. Estamos de alguna forma abandonando
actividades que debemos hacer, porque no nos queda tiempo debido a tanta cosa que nos ponen a hacer los equipos de recursos humanos, el área de seguridad, nuevas estrategias organizacionales. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Y por eso es importante no llenarnos de cosas y no orientarnos a esto de obesidad organizacional, que es llenarnos de tantas cosas. Es un poco como, por ejemplo, llenarnos de comida chatarra, ¿vale? Que lo que hace es que, por ejemplo, en cuanto a nuestro cuerpo, pues ser más lento, perder la salud también. Entonces es lo mismo que nos está ocurriendo a veces en las organizaciones. Eso sería un poco, Luigi, lo que quería comentar. Gracias, Tibaire. Ok, esa obesidad organizacional. Hay una figura que utilizamos mucho, que es la obesidad organizacional. ¿Eh? Demasiadas iniciativas no claramente conectadas con el negocio. Cantidad de iniciativas, ¿ok? Que vamos a cuantificar estas metas y no llegan las metas claras porque no tienen objetivos, resultados y clave y revisión de los KPI. Ese es como el que va a estudiar, ¿no? Yo quiero hacer un máster. Pero también quiero hacer un doctorado. Dice, primero el máster y después el doctorado, ¿ok? Porque yo he visto que muchos se quedan en medio camino. ¿Okay? Cuando uno tiene pasión por las cosas, uno se propone las cosas y las hace. ¿Ok? Se monta, ¿ok? Se monta a hacer las cosas y las cosas las hace. ¿Ok? Entonces, esas demasiadas iniciativas no claramente conectadas con el negocio. ¿Ok? Esa conexión de toda la parte operativa con la parte táctica y estratégica, yo en las organizaciones todavía no las percibo. Las empresas están ganando, pero están dejando de ganar. ¿Ok? Otra cosa, las vacas sagradas. Aquellos ingenieros, técnicos, directores que tienen 20, 30 años y no los puedo tocar. O sea, no puedo darle nada, ninguna opinión porque no lo puedo tocar. Los que llamo yo los dinosaurios. Esos son unos dinosaurios. ¿Ok? Hay bastantes dinosaurios. ¿Ok? Bastante. Entonces, esas son las vacas sagradas. Y otro es demasiados frentes abiertos por el interés de innovar. Porque la palabra innovación está en la boca de todos los directivos, pero yo no veo que innovan. ¿Ok? Entonces, nosotros que trabajamos en excelencia operacional, en la parte blanda, no hacemos zapatos, ¿ok? No hacemos robot, ¿ok? Sino trabajamos en gestión de activos, ¿ok? Y el que trabaja en gestión es complicado porque genera modelos de cultura en la organización, modelos de cambio, y con la tecnología, entonces eso tenemos que verlo. Entonces, demasiadas iniciativas no claramente conectadas con el negocio, las vacas sagradas, los que están en el apoltronado. Entonces, eso tenemos que mirarlo bien para poder, y demasiados frentes abiertos. El emprendedor, buscar ese emprendimiento. Y ahí le voy a preguntar yo a Tibaire, ¿ok? Porque yo he visto en estos días, ¿ok? Yo he visto en estos días y leyendo la conexión con el Valle Silicio, las empresas tecnológicas están echando gente a la calle. ¿Okay? Entonces, se está parando la producción. ¿Okay? Entonces, hay algo que debemos iniciar. ¿Cuánto está la productividad de nuestra organización? ¿Cuánto está la efectividad global del operador, del mantenedor, del ingeniero, del analista? ¿Cuánto está? La productividad en América Latina, en Latam o en Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, está en 4.2 de 8 horas. Eso es muy bajo. Eso es muy bajo. ¿Ok? Eso es muy bajo. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia generar una mejor productividad. Esa eficiencia global de la productividad con la eficiencia global de los activos. Si nosotros logramos tener un árbol de valor y mover esas aristas, esas piezas, podemos emprender. ¿Y dónde surgen los cambios y el camino? Hay que conectar el castillo, que es donde están los objetivos organizacionales y el plan estratégico de la compañía, con la parte operativa, que es donde está el piso de planta. ¿Ok? Puede ser tanto de un lado como de otro, viendo esas necesidades. Cuando conectemos ese castillo, vamos a buscar
ese proceso de excelencia operacional y esa mejora continua. Y yo le pregunto a Tibaire, okay, ¿cuál ha sido tu experiencia, Tibaire, en el sector de manufacturas, en bebidas y alimentos, en el sector de movilidad, okay, en el sector de automoción, en el sector de oil and gas y en el sector de generación, transmisión y distribución de energía, conectando el piso de planta con el castillo? Bien, Luigi. Bueno, la verdad que bueno, como seguramente muchos de ustedes han experimentado en sus organizaciones, es un salto bastante impresionante. Es decir, esto es como un baile, ¿no? Si logramos de que se sincronice el castillo, es decir, la estrategia con la parte operativa, con la necesidad de operaciones y viceversa, los resultados son espectaculares. Por ejemplo, un caso práctico, para no quedarnos en lo gaseoso, es uno de los tantos proyectos que realizamos a nivel internacional en una empresa de bebidas y alimentos. Recuerdo que hace más o menos tres añitos atrás, cuando empezamos a trabajar con esta empresa, uno de los desafíos que tenía esta organización era que desde el piso de la planta, desde los activos, desde la parte comercial, ¿vale? También se pudiera lograr como desafío en mínimo 2 años aumentar el ROIC con C, es decir, ROIC, ¿vale? Que es un indicador financiero y también es un indicador reconocido a nivel de sostenibilidad. Y recuerdo que nosotros le dijimos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Y decían ellos, es que no entendemos lo que es el ROIC, pero no sabemos cómo desde el piso de planta podemos nosotros aportar ese indicador financiero. Y les dejo esto en la mesa, ¿vale? Porque precisamente esto es lo que nos pasa. Si desde el piso de planta no entendemos, o sea, sabemos que nos levantamos al día a día tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y que salga la producción, ¿vale? Pero si no sabemos qué palancas nosotros movemos para aportar al negocio, va a ser muy difícil que surja ese emprendedor. El emprendedor no es solamente aquel que tiene una empresa, que monta un negocio, sino aquel que tiene una idea, ¿vale? Puede desarrollarla y además entiende cuál es el beneficio que tiene que alcanzar. Entonces, mi experiencia ha sido que en el momento, sin tener que ser economistas ni financieros, el piso de planta entienda cuáles son las palancas que él tiene que mueve y que impactan al negocio y en qué medida, créanme que el resultado es sorprendente. Ese 10% de ROIC no solamente lo conseguimos, sino que lo sobrepasamos, ¿vale? Y no fue PMM, fue el mismo equipo de trabajo, o sea, escuchar a un operador de planta diciendo que le preocupa no bajar X indicador y que no lo baje a tiempo porque entonces no va a aportar el 1% de ese 10% al ROI, es espectacular. ¿De acuerdo? Entonces, esa ha sido la experiencia, Luis. Gracias, Tibaire. Okay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa conexión de Paco y Pepe que están abajo con el CEO y con los gerentes. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Las empresas que no han hecho caso son exitosas, pero si se consiguen con gerentes sordos, ¿ok? Y cuestionadores, si es verdad que no van a lograr esto. Entonces, ¿dónde está el árbol de valor? Ahí está, buscando esa disponibilidad, ese rendimiento y esa calidad. ¿Para generar qué? Retorno sobre capital invertido. ¿Cómo muevo las piezas? ¿Cómo muevo las piezas? Y las piezas se mueven buscando pérdidas, no echando a la gente para la calle cuando hay una crisis. El año 23 va a ser complicado en todos los países. Entonces tenemos que tener mucha pasión, mucha paciencia y quitarnos cosas de la cabeza, ¿ok? Y otra cosa, en las organizaciones hay que decir la verdad, ¿ok? Cuando cometamos un error, digámoslo, no lo tapemos, porque hay esa mala costumbre en las organizaciones, a tapar lo que hace otro. Y si tú tapas lo que hace otro, va a caer
como la primera lámina que mostró la doctora Tibaire, ¿ok? En el pozo séptico, ¿ok? Entonces ahí es donde está el verdadero, la verdadera estrategia del líder, ¿ok? No tapar las cosas. Si nosotros tapamos las cosas en las organizaciones, ¿ok? No vamos a lograr el éxito. No vamos a lograr el éxito. Oye, corrigamos los errores. No seamos torpes, ¿ok? Seamos gente que vamos a buscar esas pérdidas. Y entonces ahí es donde vamos a reducir esos costes. Y ahí es donde está ese árbol de valor, ¿ok? Vean qué bonito esto cuando yo muevo, ¿ok? Todo la palanca de las horas planeadas, ¿ok? Las 8.700 horas que planifico el año. Cuando tengo mi producción máxima, ¿ok? Cuando desde la planta o desde la planta de generación, ¿ok? De energía, de la planta de automoción, de la planta minera, tanto de proceso como de cielo abierto, de la planta de manufactura, cuando calculo esa disponibilidad, ese rendimiento, esa calidad y busco esa efectividad global del activo, ¿ok? Y cuando veo mi precio unitario del producto, ¿ok? En galones por minuto, en kilovatios hora, en toneladas, en litro, ¿ok? Cuando veo ese costo variable unitario, ¿ok? Para calcular mi margen de contribución unitaria, y cuando veo mi producción anual teórica y mi producción anual al año, y cuando multiplico esa producción anual al año por el margen de contribución, me da el margen de contribución anual. Puedo controlar mis costes, mover mis costes de mantenimiento. Puedo ver la depreciación del compresor, la turbina, la bomba, el robot, la cinta transportadora. Pero ver los costos fijos de esos activos para calcular los costos fijos anuales y ver dónde están mis activos fijos para buscarlo y ver el capital de trabajo para buscar ¿qué? El capital empleado y buscar los ingresos que busca nuestra compañía. Con mis márgenes de contribución y los costos fijos, ¿ok? Calculo las ganancias con los ingresos que genera, ¿ok? Por venta de energía eléctrica, por venta de materia prima, por venta de coche, por venta de productos terminados, ¿ok? Voy a buscar esa rentabilidad y lo tanto voy a buscar el retorno sobre capital invertido. Cuando yo muevo todo ese árbol de valor, voy a reducir pérdida y voy generando valor a la organización. Eso es lo que buscamos con el árbol de valor para reducir pérdidas. ¿Pero qué? Tenemos que apalancarnos en la economía, ¿ok? La parte económica, ¿ok? La productividad, ¿ok? No mentir, ¿ok? Las vacas sagradas, la obesidad organizacional, ¿ok? Buscando todos esos aspectos me va a llevar a buscar una mejor estrategia para buscar la excelencia operacional. Tibaire, ¿tienes algún comentario? No, si quieres pasamos, si hay alguna pregunta, primero. Vale, sí, tenemos una pregunta de Alberto Galán, que dice: ¿qué métodos ágiles podemos implementar estratégicamente para generar triunfos tempranos en la organización, en organizaciones que están en procesos de expansión mundial? Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, hay muchas, hay muchísimas, ¿vale? Pero te voy a recomendar una que nosotros estamos implementando, ya tenemos implementada, nosotros tenemos ahorita alrededor de más de 20 proyectos a nivel internacional y estamos implementando una que nos ha dado resultados y es, a ver, yo siempre bromeo con esto y digo, es tan sencilla, tan clarita, que cuando se va a ejecutar es compleja, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona primero identificando herramientas y después viendo dónde implemento esas herramientas o soluciones en los problemas. Es decir, primero pienso en las herramientas y después voy buscando problemas dónde aplicarlo. Así piensa nuestro cerebro. Pero esta metodología, este método ágil, se llama OKR. Es Objective and Key Results, ¿de acuerdo? Y te recomiendo que lo mires, ¿vale? Porque es como algo que va directamente orientado a conectar todo lo que hacemos en la parte operativa y táctica con el negocio.
Y te comento un poco la experiencia que hemos tenido. No puedo nombrar las empresas en las que la hemos implementado, pero el resultado que hemos tenido ha sido, puedo resumirlo quizás en 5. La primera es, las organizaciones se han dado cuenta de que están haciendo muchas cosas y que cuando hacen y cuando nos cuestionamos o se cuestionan y dicen qué valor está aportando esto al negocio, se dan cuenta que la respuesta no la tienen tan fácil. ¿Y eso qué significa? Que probablemente no estén aportando valor. Porque cuando tú haces algo y no sabes cómo, hay organizaciones que me dicen, es que Tibaire, es muy complejo cuantificar el beneficio de lo que hago. Y yo digo, uy, si tú me dices eso, puede significar de que ni siquiera sabes qué valor está dando. Y a lo mejor no está dando ningún valor. Entonces, ha ayudado a identificar que si las acciones no se conectan a un objetivo estratégico, que no solamente son financieros, también hay objetivos sostenibles, de valor de marca, etcétera, etcétera. Pero si no se conectan a eso, tienes que empezar a cuestionarte si lo que estás haciendo realmente hay que seguirlo haciendo. Y eso es muy interesante para lo que comentas, porque si estás en expansión internacional, lo que no puedes hacer es expandir ¿cómo se dice esto? Un elefante blanco, una empresa pesada. Y esto te ayuda a identificar realmente los puntos clave. El segundo beneficio que da es generar conciencia. Por ejemplo, ayer en una reunión que tuve de uno de los proyectos que estamos llevando, yo le preguntaba al equipo con el que he estado trabajando, ya estamos terminando ese proyecto, y me decían, Tibaire, me han encantado mucho los OKR porque ahora somos conscientes. Es decir, ya yo sé que si no ejecuto este plan, no voy a lograr este beneficio. Entonces, ayuda a generar una mayor conciencia, un poco lo que comentaba Luigi antes, de conectar el piso de planta con el castillo y también la parte táctica. El tercer beneficio que te ayuda a hacer esto es que al principio, por la experiencia que comento, se ve muy sencillo el método, pero cuesta cambiarnos un poco la mente, ¿no? Y genera un poco de cultura, y es, no voy a hacer absolutamente nada, ni asignarle presupuesto a nada, si no veo la conexión con la estrategia del negocio. Entonces, te ayuda al tema presupuestal, ¿vale? Un cuarto punto es que te ayuda por ejemplo, a generar que lo hemos escuchado, una organización un poco más lean, ¿no? Más esbelta, en el sentido de que no es un tema de llevar 1000 documentos de estrategia o 1000 indicadores de estrategia. Hay otro cliente que me decía, Tibaire, creo que nos hemos pasado con los indicadores, y yo le decía, si hoy tú me estás diciendo esto, significa que la herramienta ha funcionado porque te estás cuestionando que lo que tú planteaste de tus 20 indicadores a lo mejor no te están generando tanto valor y a lo mejor solamente necesitas 5. Entonces, te ayuda un poco a vislumbrar esto. Y el quinto punto es que los OKR te orientan también a aplicar y abrirte la puerta a un poco lo que hablábamos de cómo vendemos las cosas, ¿no? Hay un eslogan que nosotros tenemos en PMM Innovation Group que es: tener ideas no es complicado, todos tenemos ideas desde que nos levantamos en el día. Lo complicado está en ponerlas en práctica, en venderlas y ponerlas en práctica. Entonces, te ayuda a la venta. Si tú le llegas al director o a la directora financiera a pedirle presupuesto, a pedirle dinero, lo primero que te va a decir, ¿y eso cómo impacta? Entonces puedes darle una respuesta muy rápida en un poco orientado al elevator pitch, es decir, en 30 segundos, en menos de un minuto, te puedo decir el impacto, ¿vale? Y eso le da contundencia a lo que estás proponiendo. Entonces, te recomendaría que mires el tema de los OKR. Nosotros tenemos un libro, después le pediré al equipo que les comparta todo, que es el libro de Change Management, donde hablamos sobre estas estrategias y un poco para generar esa disciplina de no hagamos cosas, no empecemos cosas, si no sabemos realmente el impacto que eso va a tener. Eso sería un poco como la recomendación que de mi parte te puedo dar. Espero que te sea útil. Gracias, Tibaire. ¿Hay alguna otra pregunta, Paula? Sí, tenemos otra pregunta de Santiago Gómez, que dice: buenos días desde México. El concepto de sostenibilidad organizacional hace pensar en la idea de excelencia cuando se integran las ventajas competitivas con las características de calidad, eficiencia y eficacia de una organización.
¿Cómo podemos integrar de manera real la sostenibilidad y la excelencia operacional de manera que podamos maximizar el ROI de la organización? Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y yo voy a ir aquí atrás a la lámina esta. Oye, esta es una pregunta que yo cada vez que estoy en las organizaciones voy haciendo mucho hincapié. Vean esto que está acá, ¿no? Vean esto que está acá. Gestión de empresas verdes sostenibles, ¿ok? Están los ODS, pero no los colorcitos bonitos para ponerlo en la pared, ni no las 4 papeleras, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de integrar la sostenibilidad a la excelencia operacional, es buscar esos 5 pilares. Por eso es que nosotros hablamos de gestión de empresas verdes y sostenibles, ¿ok? Entonces, aquí es donde hay que buscar esos KPI que impactan en el negocio desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿ok? Cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente es la responsabilidad social corporativa, ¿ok? Es también la imagen pública, ¿ok? Imagínense que yo tengo una empresa de transmisión de energía eléctrica, ¿ok? Y por las líneas de transmisión debajo pasen unas ovejas, ¿ok? Y yo daño el medio ambiente, ¿ok? Y luego se desprenda eso y mate un poco de ovejas, ¿ok? En la parte agrícola. Entonces ahí es donde la parte sostenible es muy importante. Hoy en día yo he publicado mucho sobre la agrofotovoltaica, ¿ok? También, si tenemos la célula fotovoltaica arriba, debajo en los cultivos, ¿ok? Se está haciendo en Italia, se está haciendo en España, se está haciendo en muchos países, ¿ok? Yo puedo cultivar debajo. Ahí estoy desarrollando un proceso de desarrollo sostenible. También en el sector eólico, cuando yo estoy en una planta de manufactura, ¿ok? Y voy a reducir las pérdidas y trato de mejorar toda la estrategia en alimentos y bebidas. Uno de los pilares muy importantes es el agua, ¿ok? Entonces ahí la pérdida de energía. Entonces ahí estoy mejorando todo el desarrollo sostenible. ¿Okay? Ahí voy mezclando como parte de los pilares de la excelencia operacional toda la parte de desarrollo sostenible. Y es ahí donde nosotros, desde PMM, estamos generando indicadores, ¿ok? De desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para la manufactura, para la industria eléctrica, ¿ok? Generación, transmisión y distribución, para la industria de pulpa y papel, para la industria del cemento, ¿ok? ¿Ok? Para la industria de automoción, ¿ok? En chasis, prechasis, pintura, ¿ok? Y cuando el acabado final. Entonces, todas en esas etapas estamos generando todos los procesos de gestión de empresas verdes sostenibles. Y mi respuesta está para ti, ahí está, lo tenemos entre el pilar, ¿ok? La sostenibilidad lo tenemos entre los 5 pilares de la excelencia operacional. ¿Okay? Y está cómo lo desarrollamos, cómo lo implementamos, ¿ok? Cómo lo llevamos a cabo en la industria para que pegue desde el punto de vista del ROI, del retorno sobre la inversión. Por último, quería agregar también algo, y es una pregunta muy, muy importante esto de la sostenibilidad, y es que también tenemos que pensar que nuestras empresas no son una ONG. Es decir, todo lo que hagamos a nivel de sostenibilidad, también si es de medio ambiente, si es un tema social, debe de estar orientada también y conectada con nuestro propósito de empresa, ¿vale? Es decir, si somos una empresa de energía, pues bueno, en los objetivos de desarrollo sostenible hay uno de los objetivos que habla, por ejemplo, de accesibilidad de la energía, por ejemplo. Entonces, apuntar que toda la actividad empresarial que hagamos se conecte con eso, ¿vale? Pero no inventarnos cosas o orientarnos a objetivos que no están conectados con nuestro propósito empresarial. Eso es súper importante. Y por supuesto, además la sostenibilidad se conecta con el conocimiento, o sea, qué solvencia técnica de conocimiento tenemos, y también un tema importante y que Luigi lo comenta mucho, y es qué tan saneadas están nuestras cuentas. Si no tenemos solvencia, si no tenemos liquidez, por muy buena empresa que seamos para el medio ambiente o por muy buena empresa que seamos a nivel social, no vamos a seguirnos manteniendo en el tiempo. Y yo creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hay dos cosas o tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Primero, ¿ok? Tenemos que lo que dice la doctora Tibaire,
la solvencia económica. ¿Ok? Una solvencia económica. Miren, si la gente trabaja en una compañía, está atormentado, ¿ok? Las compañías no van a rendir. Si la gente trabaja en una compañía y no arrima, y siempre ve al empresario como enemigo de él, no vamos a crecer. Mira, las sociedades se construyen con el poder económico, la gente, ¿ok? Y el desarrollo sostenible. Ahí se construyen sociedades. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿ok? Que unos empresarios ganan más que otros, eso es verdad, pero hay que buscar que la gente también aporte, ¿ok? Donde estemos y donde estemos trabajando, seamos felices. Yo trabajé 20 años para la industria de oil and gas, ¿ok? Tuve un buen puesto en la industria de oil and gas. Yo era feliz en lo que hacía. Yo trabajé 20 años para la Universidad Politécnica de Valencia en España como profesor titular, ¿ok? Como investigador. Ahí me sentí feliz, ¿ok? Feliz, ¿ok? Y luego ya desde fundamos en paralelo PMM, ¿ok? Y ahorita estoy con una excedencia, pero ahí busqué mi pasión por eso, ¿ok? Entonces busqué mi pasión, busqué hacer las cosas bien hechas, ¿ok? Busqué hacer las cosas bien hechas desde el principio, ¿ok? Y cuando voy a una charla a la universidad, uno siente esa pasión porque salen hasta los bedeles a saludarme. Y ahí me siento feliz, porque ahí me siento como si estoy conectando el piso de planta con el castillo, cuando hablo con el rector y hablo con el de abajo. Entonces, eso es bonito hacerlo, pero tengan la camiseta puesta donde estén, pero si están preocupados y si están, no vamos a llevar. Las organizaciones necesitan estar. ¿Por qué? Porque necesitamos una economía sostenible. Necesitamos generar beneficios para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿ok? Y necesitamos emprendedores donde inicien esos cambios y se pueda conectar el verdadero piso de la planta con el castillo. Eso es lo que buscamos con la excelencia en los procesos, la excelencia en los negocios, la excelencia en el medio ambiente y en la sostenibilidad, la excelencia en los activos, ¿ok? La excelencia en las tecnologías, ¿ok? Y ese es el concepto nuevo que acuñó Europa de la industria 5.0, donde hay tres pilares fundamentales: la resiliencia, ¿ok? La gente, el hombre máquina, ¿ok? Y la sociedad, ¿ok? Estamos hablando de la industria 5.0, que es el nuevo concepto que acuñó Europa y la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias, ¿ok? Tibaire va, ¿ok? No, le doy el pase a Paula. Paula, si quieres, despides el evento. Vale, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el último webinar de TechStage de este año. El año que viene os esperamos a todos vosotros. Y nada, durante el día de hoy recibirán un correo con la grabación del evento, además de todas las recomendaciones mencionadas y el especial de Navidad. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Porque si no...